donde nosotros vamos por el método de superposición encontrar Bx. Entonces vamos a hallar una respuesta de Bx debido a cada una de las fuentes. La primera fuente, 24 voltios, vamos a apagar entonces la fuente, vamos a activar la fuente de 24, le vamos a llamar Bx' y vamos a desactivar o poner en cero la fuente de 2 amperios, entonces implica un circuito abierto. Y la fuente de 48 voltios, ponerla en cero, implica un cortocircuito. Después vamos a agarrar la fuente de 2 amperios, activarla y desactivar la de 24, cortocircuito, la de 48, cortocircuito, y por último, la de 48 voltios, vamos a activarla y cortocircuitar la de 24 y circuito abierto la de 2 amperios. Bien, el primer caso, entonces, el diagrama sería como está ahí. Permítanme. Un segundo, jóvenes. Bien, tenemos el primer circuito activando la fuente 24, entonces tenemos que poner en circuito abierto la fuente de 2 amperios. Estos dos diagramas son importantes, eso es parte del proceso y procedimiento, acuérdense, ya las había mencionado. Este problema para fines de examen vale 30 puntos. Y de poner en cortocircuito la fuente de 48 voltios. Obviamente en este tipo de ejercicio lo estoy haciendo ahí para que se vea claramente lo que estamos haciendo y el proceso que debemos de seguir. Obviamente, si ya hubiera puesto el circuito original, ya hubiera dejado un circuito abierto y no hubiera puesto ni la fuente de 2 amperios ni la de 48 para que se vea claramente. Los demás ejercicios ya los vamos a hacer claramente así. Bien, significa que si esta fuente está cortocircuitada, entonces estos dos están en paralelo. Entonces 1 sobre 30 más 1,45, 1 sobre 18, me queda 18 ohmios. Teniendo eso, entonces me va a quedar el circuito equivalente que está a la derecha, 24 voltios, 10 ohmios, 20 ohmios y 18 ohmios. Como queremos hallar voltaje en la resistencia de Bx, o sea, la resistencia en la resistencia de 20 ohmios, podemos entonces dos maneras. Una es sacarla, hacer la malla, sacar la corriente para hallar el voltaje. Pero en este caso hay un procedimiento alterno que es el que vamos a utilizar porque es mucho más fácil, es hallar un divisor de voltaje. En este caso, Bx' le vamos a poner, va a ser igual entonces a la resistencia por donde pasa donde queremos hallar el voltaje sobre la suma de todas las resistencias que están en serie, 10 ohmios más 20 ohmios más 18 ohmios, y eso multiplicado por la fuente de 24 voltios.
Bien, en ese caso me va a quedar entonces igual a 10 volts. Exactamente 10 volts. Ya tengo Bx', eso es la respuesta de Bx parcial debido a la fuente de 24 volts. Seguimos ahora con la siguiente fuente, la de 2 amperios. Igualmente, entonces, volvemos a decir, cortocircuitamos la fuente de 24, dejándole en 0 voltaje, un cortocircuito, y 0 la de 48, un cortocircuito. Va a quedar de esa manera. Igualmente que en el ejercicio anterior, la resistencia de tanto de 45 y de 30 están en paralelo. Y sería exactamente la misma respuesta anterior, ¿no? Y eso me queda 18 ohms. Teniendo eso, además, estas dos resistencias, para que esto, como esto, la de 10 ohms esté en serie, en paralelo con la fuente de 2 amperios, necesitamos que esta rama de acá, todo lo que está a la derecha, hacerlo como para que esté en paralelo. Vamos a sumar entonces la resistencia de equivalente 2 va a ser igual a 20 ohmios más los 18 ohmios que acabamos de sacar. Y eso va a quedar a 38. La resistencia equivalente 2 igual a 38 ohmios. Teniendo eso, entonces ya podemos entonces tener el circuito equivalente que está a la derecha. En ese caso, como todos están en paralelo, yo lo puedo mover para conveniencia y que se vea claro. La fuente de 2 amperios lo dejo a la derecha y la resistencia la fuente a la izquierda y la resistencia a la derecha. Y X es la corriente que está en la fuente de 38, pero si vemos, esa está compuesta por la de 20 más la de 18. Como está en serie, entonces la IX es la misma corriente que pasa por la resistencia de 20 ohms. El divisor de corriente va a ser IX, entonces va a ser igual. Entonces la resistencia por donde no pasa la corriente, que es la resistencia de 10 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, la de 10 ohmios más la de 38 ohmios, cerramos doble paréntesis, multiplicado por 2 amperios. En ese caso, obviamente, eso va a quedar 10 entre 48 por 2, me queda a 0.4166 amperios. Aquí es importante que calculen todas las cifras decimales para que no haya error a la hora de sacar el voltaje. El voltaje entonces B2'X es igual a la resistencia por la corriente. En ese caso va a ser 20 por 0.4166 y eso me queda a 8.33 voltios. O sea, B2'X igual a 8.33 voltios. Preguntas con esos jóvenes. Eso sería la respuesta debido a la fuente de 2 amperios. Por último, entonces vamos a hacer la respuesta debido a la fuente de 48 voltios. Cortocircuitamos la fuente de 24 y ponemos el circuito abierto, la fuente de 2 amperios. Por lo tanto, aquí claramente esas dos resistencias están en serie
Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 10 ohmios más 20 ohmios y eso es igual a 30 ohmios. Por lo tanto, eso me queda el circuito que está a la derecha equivalente. Una resistencia de 30 ohmios. Y X es la corriente que pasa por la resistencia de 10 y la resistencia de 20, porque están en serie, por lo tanto, IX es lo que pasa por la resistencia de 30 ohmios. Como tenemos la otra resistencia, pero no tengo la corriente de la fuente como para poder hacer, o puedo hacer dos mallas o más simple, puedo hacer un divisor de corriente. Por lo tanto, si hago el divisor de corriente, simplifico esas dos resistencias, 1 sobre la resistencia equivalente 2, que sería igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30, como son dos recíprocos, es 1 sobre 15. O sea, la resistencia equivalente 2 sería igual a 15 ohmios. Como ya tengo eso, tengo el circuito que está en la parte inferior como resultado. Por lo tanto, ahí tengo que crear una malla 1, le vamos a decir, va a ser 15i más 45i más 48 voltios igual a 0. Esto me queda 60i igual a menos 48 voltios. O sea, y va a ser igual a menos 48 sobre 60. Y eso me queda igual a menos 0.8 amperios. Teniendo esa corriente de menos 0.8 amperios, entonces ahora voy a sacar el divisor de corriente para sacar IX. Como IX dice es la corriente, perdón, la resistencia por donde no pasa la corriente, pero en este caso como son dos resistencias iguales, ya sabemos por simple inspección, hay que demostrar el proceso, pero sabemos que va a ser exactamente la mitad porque se va a bifurcar en dos partes iguales. Entonces sería 30 sobre la resistencia de 30 más la resistencia de 30 multiplicado por la corriente que es de menos 0.8 amperios. Bien, en ese caso, ya teniendo eso, el resultado ya sabemos que es 0.4 amperios y me quedaría IX igual a eso. IX igual a menos 0.8 amperios. Teniendo eso, ya puedo hallar Bx, que va a ser igual que el anterior, 20 por Ix. O sea, 20 multiplicado por menos 0.8 amperios. 0.4, perdón. Y eso me queda igual entonces a menos 8 voltios. O sea, esto sería Bx 3'. Bx 3' igual a 8 a menos 8 voltios. Como en este caso, Bx va a ser entonces la suma de los distintos Bx debido a las distintas fuentes. Bx' a la fuente 24, Bx2', fuente de 2 amperios y Bx3'
a la fuente de 48. Esto me va a quedar entonces igual a 10 voltios más 8.33 voltios más menos 8 voltios. O sea, Bx va a ser igual entonces a 10.33 voltios. Preguntas con esos jóvenes. Ese sería el procedimiento para un problema de superposición. Si vemos, es todo lo que hemos visto anteriormente. Lo único, hay que tener cuidado con el proceso y procedimiento. Aparte de los análisis de cada fuente, hay que poner los circuitos equivalentes para que no haya ningún problema, y por eso por esos circuitos equivalentes y por el proceso es que se requiere es porque el problema vale 30 puntos. Pregunta, jóvenes. Los 10 voltios y el 8.333 es de la parte de arriba, ¿verdad? Sí, permítame, ya se lo pongo. Sí, ok. 10 voltios a la fuente 24, 8.23 a la fuente de 2 amperios y menos 8 a la fuente de menos 8 voltios. Bien, para finalizar, dice resumen del procedimiento básico de superposición, seleccionar una de las fuentes independientes, fijar el valor de las otras fuentes independientes en cero. En ese caso, por ejemplo, activamos la fuente de 24, apagamos las otras fuentes, la de 2 amperios y la de 48. La pusimos en cero, que implica la fuente de corriente en circuito abierto y la fuente de voltaje en cortocircuito. Lo anterior significa que las fuentes de tensión se reemplazan por cortocircuito y las fuentes de corriente con circuitos abiertos. Dejar intacta las fuentes dependientes. Remarcar las tensiones y corrientes utilizando la notación adecuada, es decir, B', B2', etcétera, etcétera. Asegurarse de remarcar las variables de control de la fuente dependiente para evitar confusión. Analizar el circuito simplificado para encontrar las corrientes o las tensiones deseadas. Repetir los pasos del 1 a 3 hasta que cada fuente independiente haya sido considerada. En este caso, como les decía, vamos a hacer para fines de tarea, sobre todo, y para examen van a ser fuentes de circuitos de 3 fuentes. No vamos a pasar eso porque a poner 4 ya no es didáctico y es complicarles la vida. No es que sea difícil, pero implica mayor tiempo, ¿no? Agregar las corrientes y o tensiones parciales obtenidas a partir del análisis por separado. O sea, en este caso, Bx igual a Bx', Bx2' más Bx3'. Poner especial atención en los signos de las tensiones y direcciones de las corrientes cuando se sumen. Eso es importante para tener cuidado con eso. Ese paso 5 es medular, ¿no? Por último, no agregar cantidades de potencia. Si se requieren cantidades que involucren potencia, calcular solamente después de que las tensiones parciales y o corrientes hayan sido sumadas. Preguntamos. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces nos veremos el lunes. Por favor, es importante a las personas que no han mandado sus grupos de trabajo para la investigación, tienen, por favor, no poner su nombre y número de cuenta. Lo más importante, la sección, tiene que especificarse de qué sección son para no tener problema. La fecha de la investigación queda, déjenme ver. Queda para el domingo 20. Eso va a ser la fecha esa. Acuérdense que el 23 tendríamos examen. Entonces, hay que ir con tiempo, por eso lo dejo con tiempo para que ustedes la hagan. Les doy suficiente tiempo, pero yo espero que termine
lo terminen mucho antes, por eso interesa de que lo hagan rápidamente para no complicarse con eso. Bien, pregunta, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si no, dígame. Solo uno del grupo tiene que mandar la lista. Sí, solo una persona por grupo. Lo único que sí, yo recomiendo que les pongo incluso ahí en el correo de respuesta de que el miembro del grupo que mande solicitando la investigación, entonces se los pase a los demás miembros de su propio grupo. Eso, por favor, es importante que hagan para que después, porque hay muchas veces aparece alguien que dice que no me enviaron el grupo o hubo una equivocación. Entonces, con tiempo, por favor, para que no se tenga problemas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, lo dejamos ahí porque está un poco oscuro esta cosa. Bien, preguntas, jóvenes. Si no, entonces buenas noches y nos vemos el lunes. Cuídense. Buenas noches.